vamos a hablar del libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Y la palabra de Dios, hoy vamos a hablar en este mensaje. Has provocado tu milagro. Has provocado tu milagro. Yo sé que tú dirás de repente, pero yo hace tiempo he pedido que haya un milagro en mi vida y he estado orando y nada, todavía no se da, pastor. Todavía no se ha producido ese milagro en mi vida. Es verdad que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, pero tú y yo vamos a provocar ese milagro. Has provocado tu milagro. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21, esta palabra la leemos en el nombre poderoso de Jesús, dándole gracias al Padre a través de su Hijo y pidiendo la unción y la dirección de su Santo Espíritu. Mira lo que dice la palabra. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto a la barca. Y vino uno de los principales. Mira esto que es importante. Gloria al Señor, aleluya. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró, aleluya, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Wow, pues fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conoció en sí mismo el poder que había salido de él. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Santo es el Señor. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Amado Dios, hemos leído tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella. Edifícanos, Señor, redargúyenos, corrígenos, instruyenos en justicia, Señor. La palabra es bendita por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Y mira lo que llama la atención. He leído prácticamente toda la historia de la mujer del flujo de sangre y de Jairo. Pero voy a centrarme en dos cosas que son importantes. Has provocado tu milagro. Has provocado tu milagro.
La Biblia nos habla de una historia de un varón que estaba en el pueblo gobernado por el rey Darío, Daniel. Y Daniel escuchó un decreto, de repente hasta lo leyó, el decreto que había hecho el rey, en donde habían manifestado, habían pregonado que no podían hacer petición a nadie que no fuera el rey. Pero Daniel estaba acostumbrado a orar 3 veces al día. Daniel era una persona de oración que se metía a buscar la presencia de Dios. Y Daniel escuchó ese decreto, pero Daniel clamaba por él, clamaba por el pueblo que había sido llevado cautivo. Y estando en esa condición, Daniel dijo, yo no voy a dejar de buscar el rostro de Dios. Y lo siguió haciendo como lo hacía antes, y abrió las ventanas de su recámara, y estando en su cuarto, clamó al Señor. Y dice la palabra que él en ese momento fue sorprendido haciendo oraciones, clamando al Dios verdadero, y lo llevaron a la fosa de los leones. Pero allá en esa intimidad en donde estaba Daniel, había provocado el milagro. Porque dice la palabra que lo echaron a la fosa de los leones. ¿Será que los leones no tenían ganas de comerse a Daniel? ¿Será que los leones, cuando Daniel cayó allá, se habían vuelto vegetarianos? Yo creo que no. Los leones tenían deseos de comerse a Daniel. Pero ese hombre que estaba allá en la intimidad, orando a Dios, clamando, abriendo las ventanas de su recámara y clamando a Dios, había provocado ese milagro. Porque cuando él cayó allá, Dios cerró la boca de los leones. Vamos, yo creo que tú vas a interiorizar conmigo, y aquí tú y yo vamos a ser provocadores de milagros. Vamos a ser esos provocadores de milagros, capaces de orar, de buscar a Dios, de intimar con Dios, de tener coinonía con Dios para provocar los milagros. Gloria al Señor. Y me llama la atención de esta historia del libro de Marcos, de la mujer del flujo de sangre de Jairo, porque los dos tenían una condición difícil. Esa mujer tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. De repente, muchos la veían y decían, no, la ley de Moisés dice que las mujeres con flujo son inmundas. Imagínate que eran consideradas inmundas al punto de que donde ellas se sentaban, nadie se podía sentar, porque de repente, conforme la ley, donde ella se sentaba, y si alguien se sentaba, también recibía esa inmundicia. Estaban consideradas inmundas. Pero aquella mujer, estando en su secreto, porque dice la palabra, ella decía, ahí en el libro de Marcos, dice la palabra que ella decía dentro de sí, en su secreto. ¿Cuál es tu secreto, varón, mujer? ¿Cuál es mi secreto? Para que tú y yo en el secreto aún nos tengan por como nos quieran tener. En el secreto tú y yo podamos decir, yo voy a provocar el milagro. Esa mujer decía dentro de sí, yo necesito de ese Jesús, porque mira que allí dice la palabra que ella había sufrido mucho de muchos médicos, pero también dice la palabra que ella oyó hablar de ese Jesús. Ella oyó hablar del que levantó al enfermo, al paralítico, del que curó al leproso. Y ella de repente dijo, yo necesito ese Jesús. Yo voy a provocar ese milagro en mi vida. Si tú necesitas de ese Jesús,
Intima con él en el secreto. Créele a él. Búscalo en el secreto. Provoca el milagro. Y esa mujer en su secreto, decidió no callar más su vergüenza. Dijo, yo voy a buscar a Jesús. El enemigo la quería avergonzar. Te tienen por inmunda. No, tú no puedes estar donde están los hombres, donde está la gente, porque la inmundicia tuya, según la ley, no puedes estar en medio de la multitud. Pero esa mujer en su secreto dijo, no, yo no voy a dejar que el enemigo me haga callar. No voy a dejar que el enemigo cierre mi boca. Yo no voy a permitir que el enemigo me quite la oportunidad de provocar el milagro. Esa mujer corrió a buscar a Jesús. Esa mujer corrió a buscar a ese Jesús del cual ella había escuchado. Tú y yo somos capaces de correr a buscar a Jesús. Somos capaces de correr y buscar a ese Jesús del cual ya nos han hablado. Somos capaces de nuestro secreto intimar con él y decirle, Señor, yo necesito un milagro. Señor, yo voy a provocar ese milagro. ¿Cuál fue la actitud y la acción de esa mujer? Dice la palabra que aquella mujer dijo, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella intimó con ese Jesús, comenzó a creer en ese Jesús y se abalanzó a buscar su milagro. Tú y yo necesitamos intimar con Jesús, creer en Jesús y hacer lo que esta mujer hizo. Voy a provocar ese milagro. Voy a creer en ese Jesús que sana. Voy a creer en ese Jesús que restaura hogares. Voy a creer en ese Jesús que devuelve mi economía. Voy a creer en ese Jesús que restaura mi casa, que restaura mis hijos. Voy a creer en ese Jesús que saca a mis hijos de los vicios. Voy a creer en ese Jesús que me ayuda a mí en mi debilidad. Gloria al Señor. Esa mujer dijo, yo voy a provocar ese milagro. Y se abalanzó y dijo, voy a tocar el borde de su manto. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Pero había allí un hombre llamado Jairo también. Y dice la palabra que ese hombre llamado Jairo era principal de la sinagoga. La sinagoga, un lugar de culto de los judíos. Imagínate, Jairo, un principal de la sinagoga, en medio de todos los que estaban en la sinagoga, guardando silencio cuando se hablaba, se señalaba, se censuraba, se criticaba a Jesús. ¿Con qué autoridad haces eso? Y Jairo, de repente en la sinagoga callado, escuchando lo que se decía de Jesús. Pero ¿con qué autoridad echa fuera demonios? ¿Con qué autoridad levantó el paralítico? ¿Qué autoridad le dieron a él para curar la suegra de Pedro? Y Jairo en la sinagoga, como principal de la sinagoga, rodeado de los de la sinagoga, de repente en silencio. Pero llegó un momento que hubo una condición en su casa. Llegó un momento que ese Jairo vio la condición en su casa. E imagínate a ese Jairo hablando con la mujer. Imaginémonos esto. La Biblia no lo dice, pero imaginémonos esto. Ese Jairo diciéndole, esposa, en la sinagoga hemos hablado muchas veces de ese Jesús. En la sinagoga hemos criticado muchas veces a ese Jesús y hemos dicho que con qué autoridad. Porque él no predica como predica el sacerdote, el principal de la sinagoga. Él no habla lo que dice la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. Él vino a criticar y sacó todos los que vendían comercio dentro del templo. Pero también nos han dicho que curó al leproso cuando le dijo, si quieres puedes curarme. También hemos escuchado de aquellos 10 leprosos
que le gritaron a él: Jesús, ten compasión de nosotros. Y él solo con una palabra lo sanó. Hemos escuchado de ese Jesús que levantó ese paralítico. Hemos escuchado de ese Jesús que le devolvió la vista al ciego. Pero en la sinagoga lo hemos criticado mucho. Pero aquí en la casa estamos teniendo un problema. Yo quiero cambiar en la condición. Yo quiero poner mi mirada en ese Jesús. En la sinagoga lo hemos criticado. Yo de repente he guardado silencio, pero ya basta. Voy a romper ese silencio y voy a poner mi mirada en ese Jesús y yo lo voy a ir a buscar. Esposa, quédate aquí con el sufrimiento que tenemos con nuestra hija agonizando y permíteme ir a provocar ese milagro. Yo voy a ir a provocar ese milagro. Y dice la palabra que ese Jairo, que hablaba del fuego de Elías, pero no tenía el fuego de Elías. Hablaba conforme la ley del que resucitó el hijo de la tsunamita, pero no conocía a ese Dios que resucitó al hijo de la tsunamita. Hablaba en la sinagoga de la ley, pero no conocía al hacedor de la ley. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 1 versículo 10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jairo era un judío principal de la sinagoga y ellos en la sinagoga no le recibieron. Pero ese Jairo dijo: yo quiero ir a donde está ese Jesús. Yo quiero recibirlo en mi casa. Yo quiero que él venga y cambie el panorama que hay en mi casa. Y en ese momento se fue donde estaba Jesús y estando delante de Jesús se postró a sus pies. Mira qué importante reconocer a Jesús y humillarnos delante de él. Desde el primer momento en que Jairo en su casa decidió ir a buscar a Jesús, provocó el milagro. Provocó el milagro en su casa, porque Jairo salió convencido de que iba a llevar al que sana a su casa. ¿En qué momento tú quieres provocar el milagro para tu casa? ¿En qué momento yo quiero provocar ese milagro para mi casa? Cuando lo busco, cuando creo en él, cuando doblo rodillas y me convenzo de que él está en control. A su nombre, gloria al Señor. Jairo, desde ese momento que le dijo a su esposa: voy a ir a buscar a Jesús, voy a pedirle que venga a mi casa, desde allí cambió el panorama y provocó el milagro en su casa. Y cuando dice la palabra que le dijo a Jesús: ven conmigo a mi casa, te ruego que vengas conmigo a mi casa, mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que se salve, para que viva. Aleluya, mira esto que es importante, para que sea salva, para que viva. Ese Jairo, principal de la sinagoga, rompió el silencio. Y escuchando que en la sinagoga criticaban a ese Jesús, dijo: yo quiero que tú pongas tus manos sobre él. Tú y yo debemos provocar el milagro y decirle al Señor: ven y pon tus manos sobre mi casa. Ven, pon tus manos sobre mi vida. Ven, pon tus manos sobre mi hogar. Ven, pon tus manos sobre mi economía. Ven, pon tus manos sobre mi salud. Vamos, hay que provocar ese milagro. Dice la palabra que Jesús fue con él. En el momento que Jesús va con él, se presenta el bloqueo, el milagro de la mujer del flujo de sangre. Se entretuvo Jesús. Pregúntame si Jairo en ese momento perdió la confianza. Al contrario, al ver que ese Jesús sanó a esa mujer solo con tocarle el borde de su manto, la fe se aumentó en él. Gloria al Señor. Pero el enemigo también lo quería hacer callar.
lo primero que le dice el enemigo es: tu hija ya se murió. No busques más, no molestes más al maestro. Ese milagro que tú provocaste no se va a dar. Aleluya. No sigas orando, no sigas clamando, no sigas ayunando, no sigas pidiendo la intervención de Dios en tu casa porque ya se murió. No hay nada que hacer. No va a haber restauración de tu matrimonio. Ese empleo no es para ti. Tu economía no va a salir de la crisis. No vas a poder avanzar. No lo busques más. No insistas más. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús? Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Tú y yo debemos poner nuestra confianza y nuestra mirada en Jesús. A pesar de la adversidad, ya hemos decidido creer en Él y hemos provocado el milagro. Se va a levantar el enemigo a hacernos quitar la mirada. Se va a levantar el enemigo a hacernos creer que para qué seguimos doblando rodillas, que para qué seguimos clamando, que para qué seguimos buscando a Dios. Tanto tiempo que has estado rogando y nada has podido conseguir. El Señor te dice hoy y me dice hoy: no temas, tú crees solamente. Cree que yo tengo el control. Cree que yo estoy en el asunto. Cree que en mí vas a encontrar la solución y la salida a tus problemas. Entrégame todas tus cargas, amor. La mujer del flujo de sangre le entregó su carga a Jesús. Tómala, Jesús. Ese flujo de sangre, esa enfermedad de 12 años, ya no la soporto. Te la entrego. Jairo, mi hija agonizando, enferma, yo hoy te entrego ese problema que tengo en mi casa. Vamos, entrégale ese problema que tienes en tu casa al Señor en este momento. Padre, yo te entrego todos mis problemas. Te entrego mis necesidades hoy, Señor. Padre, yo reconozco que te necesito en mi casa, Señor. Ven a mi casa, Señor. Padre, yo he clamado por un milagro, pero solo cuando abro la puerta y permito que tú entres, Señor, ese milagro se va a consumar, Señor. Padre, yo hoy tomo control de todo lo que he dicho, Señor, y lo pongo en tu dirección, tu obediencia. Padre, todo lo alineo a tu voluntad, tu propósito. Te pido, Señor, perdón por mis errores, porque muchas veces, Señor, he dudado de que tú lo puedes hacer. He puesto mi mirada en cosas que no debo. Señor, inclino mi rostro y me humillo delante de tu presencia. Padre, abrázame en tu misericordia. Yo reconozco que te necesito. Entra en mi corazón, Señor. Toma control. Te entrego todo de mí, Señor, y dame más de ti. Localízame en tu misericordia. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás, Señor. Padre, te doy la gloria y te doy la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Cuántos necesitamos de ese milagro? Vamos, provoca ese milagro en tu vida. Aleluya. Maestro, necesito un milagro. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, nos gozamos. Provocadores de milagros. Vamos, provoca el milagro en tu casa. Provoca el milagro en tu vida. Humíllate delante de Dios. Búscalo en el secreto, que Él te va a recompensar en lo público. Jairo decidió buscar a Jesús en su secreto. La mujer del flujo de sangre decía dentro de sí: yo voy a ir a tocar el borde de su manto. Búscalo en tu secreto para que la recompensa tuya sea pública y que el enemigo sea avergonzado y tú seas un testimonio de la grandeza del poder de Dios en tu vida. Yo provoqué el milagro en mi casa y el milagro llegó a mi casa.
Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.